tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:35, 26 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo, estamos arrancando la caja negra por Unicanal. Adelantábamos recién el tema que vamos a desarrollar esta noche. Un tema bastante sensible, sobre todo por lo que hoy, por ejemplo, está pasando en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Un tema que se viene discutiendo desde hace tiempo. Y vamos a charlar con el doctor Horacio Galano Perrone, un entendido en materia de educación. ¿Dónde estamos fallando? Porque hay casos puntuales y van a ver en el transcurso del programa documentos, resoluciones, cómo actúan los miembros del CONES. Los miembros del CONES, muchos de ellos son representantes, dueños de universidades privadas. Y acá nosotros tenemos documentos puntuales que hacen referencia a que resoluciones para los miembros del CONES salen prácticamente en tiempo récord. Y las universidades privadas que no tienen representación en el CONES, por más de que estén toda su documentación en regla, tengan todo lo requerido, se dilata. ¿Por qué? Porque hay una puja, hay un interés de captar alumnos, estudiantes, y en el fondo, como adelantábamos hace rato con Carlos Peralta y con Jorge Guillem, tiene que ver con la cuestión económica, el negocio de la educación. Y de eso vamos a hablar esta noche. Doctor Horacio Galano Perrone, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes. No, gracias por aceptar y por acompañarnos. Quiero arrancar y quiero compartir contigo. Escuchemos un poco lo que dice el diputado Dionisio Amarilla, miembro de la Comisión de Educación, haciendo referencia a los manejos poco claros del CONES. A ver. Serias sospechas de que el manejo discrecional del CONES ha llegado a su punto máximo de degradación desde el momento en que no solamente las universidades se quejan de un manejo discrecional que genera un favoritismo aparentemente hacia miembros del CONES que a su vez fungen de rectores de las universidades, porque hay que tener en cuenta lo siguiente: según la ley 4995, que es una ley nueva, por así llamarlo, que se instituye en agosto del año 2013, se instala el Consejo Nacional de Educación Superior y bueno, pensando en que esta iba a ser una institución que finalmente se iba a preocupar por establecer la línea rectora de la educación superior en el Paraguay, se le da amplias facultades como para tomar medidas severas inclusive. Y a la vez se le garantiza en el marco regulatorio de que sus resoluciones sean inclusive inapelables en el ámbito jurisdiccional. Pero penosamente la degradación también ha llegado en el seno del Consejo Nacional de Educación Superior y nos encontramos con la ingrata sorpresa de que, por ejemplo, la vicepresidenta del CONES somete a consideración del Consejo Nacional de Educación Superior 15 días antes sus expedientes. Ustedes pueden ver en este material elaborado por el doctor Horacio Galano Perrone, en donde el 14 de junio solicitan la habilitación de una carrera y para el 30 de junio eso tiene visos favorables. Y no solamente se da una sola resolución, la que le acabo de mostrar es la 368, por la cual se habilita la carrera de Derecho, filiales San Lorenzo. Otros casos, como la habilitación de la licenciatura en Psicología, también en San Lorenzo, es presentada el 14 de junio y también es habilitada para el 30 de junio. Quien la solicita es nada menos que la vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación Superior. Ese mismo interés manifiesto en acelerar los trámites no se da, según las denuncias que estamos recibiendo, porque diariamente se acercan aquí no solamente estudiantes, profesores, sino que empezamos a recibir también la visita de directivos y nos traen documentos contundentes en donde definitivamente lo han bastardeado al Consejo Nacional de Educación Superior. Nosotros sabíamos. Bueno, ahí está. Hace rato Carlos Peralta me preguntaba, doctor, ¿hay documentos de esto? Y esto justamente que mostraba el diputado Dionisio Amarilla y que lo invocaba usted. Acá nosotros tenemos, dice la nota fecha 14 de junio y ya el 30 ya se expidan al respecto. O sea, ¿por qué tanta celeridad para una
a un caso puntual que pertenece a la vicepresidenta del CONES y sin embargo no pasa lo mismo con otras instituciones, universidades que tienen, digamos, la documentación en regla y como corresponde. Bueno, lo que está diciendo el diputado Dionisio Amarilla, que es de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, nosotros como Asociación Paraguaya de Ciencia Política hemos hecho varias investigaciones, entre ellas esta investigación que hace referencia al tema del comportamiento del CONES. Voy a ser muy breve. Cuando se hablaba del ordenamiento de la educación superior, nos tocó en suerte propiciar la creación de esta ley a la que se refirió el diputado Amarilla. Esta ley lleva en su promulgación la suerte que lleva mi firma, también tengo el honor de que lleve mi firma, pero el CONES, como dijo él muy bien, se bastardeó. No siguió con sus objetivos claros de regular la educación superior y hay muchas dudas. La primera duda, y vamos a referirnos a eso en particular, el presidente es el ingeniero Idelgardo González, la vicepresidenta es Sani Romero, que es la rectora de la Universidad Iberoamericana, y el secretario general es el rector de la Universidad Católica. Entonces, la coincidencia en ese documento que nosotros presentamos a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, también a la Contraloría de la República, ese documento también se presentó a la Procuraduría y a la Secretaría de Anticorrupción, demostramos documentalmente de que los que más se beneficiaron con estas resoluciones del CONES son los miembros del CONES. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué está mal? Vamos a suponer que esté en la documentación, vamos a presuponer que la documentación no puede en ese momento que se va a tratar una resolución de una universidad en la que están involucrados uno de los miembros, tienen que pedir permiso y en el acta tiene que constar que ellos no pueden ser jueces y parte, claro, tienen que pedir permiso. Sí. Yo pongo como ejemplo... Cosa que no ocurre. No ocurrió nunca. Eso pongo, por ejemplo, en el tema de los tribunales de calificación militar o policial. Cuando se va a tratar el ascenso de la persona involucrada y es parte del tribunal de calificación, pide permiso, se deja en acta y no puede resolver. Ahí está, vamos a decir, independientemente que quieran decir, sí, pues nosotros presentamos, no presentamos. Y también lo que se ataca mucho es un poco el temperamento que el CONES pone en algunas intervenciones. Intervenciones que finalmente no tienen, y lo digo con absoluta responsabilidad, no asumen la prudencia que tienen que tener. Porque al fin y al cabo, ¿quién es el que se perjudica? El alumno. ¿Y cómo se perjudica? ¿Y quién es el alumno que viene a la universidad? Porque dice la teoría o la doctrina, dice que todas las universidades son públicas. Lo que es la gestión es pública o privada, pero siempre las universidades son públicas porque son creadas por ley. Entonces, me refiero a algunas universidades que por temperamento fueron muy fuertes y perjudican. Es cierto que tenemos que mejorar. Yo no soy rector en este momento, fui rector de 6 universidades, no soy en este momento rector de ninguna universidad, pero también la universidad de gestión privada ha ayudado muchísimo al proceso de educación superior. No voy a referirme a una universidad en particular, una se dedica a la parte deportiva, que tiene un equipo completo de distintas modalidades deportivas, otra tiene en la parte del arte, del coro polifónico, bla, bla, etcétera, etcétera. Y algunas, por ejemplo, como en el caso de otra universidad, que se dedica a algunas actividades que no son comunes, por ejemplo, a la parte del arte, de la moda, etcétera. Ha contribuido. ¿Hay déficit? Hay déficit. Pero ¿qué es lo que se requiere? Se requiere más prudencia para tomar estas medidas que finalmente perjudican al chico de la clase media baja que tiene como único recurso llegar a estas universidades. Y no me refiero a ninguna universidad en particular, salvo que vos me hagas la pregunta, te puedo decir que ha causado mucho daño y no tuvieron dos cosas: la prudencia para administrar esto y segundo, no tenían que haber ellos resuelto. Por eso están caminados, todos están caminados para un cambio en la ley de educación superior para evitar estos contratiempos que está teniendo y también el temperamento imprudente en muchos casos.
cuando se plantea, cuando se habla de la intervención, ¿cuál es la instancia que puede hoy intervenir el CONES? ¿Es la Comisión de Educación del Congreso? Lamentablemente no existe ni un solo artículo, porque ahí se amarró muy bien una cantidad de cuestiones. Yo participé en muchas discusiones, que lo hicimos con el ex rector de la universidad, con el Monseñor Gibó y otra gente. La verdad que hay algunas cuestiones, esa ley tiene su falencia porque se ganó por un solo voto en Cámara de Diputados porque estaba todo preparado para rechazar. Pero hay algunas universidades que han planteado la inconstitucionalidad de las medidas de una parte de esta ley. Algunas tuvieron éxito, otras tanto todavía en proceso de admisión, pero cuando viene una intervención, el perjuicio está hecho. El perjuicio está provocado. Los alumnos pueden tener una estampida por lo menos de 20-30% y en algunas universidades que prácticamente se han perjudicado. Claro, lo que pasa es que ahí también cuando se da la intervención, obviamente quien quiere formar parte de una institución intervenida, ¿verdad? Entonces cuando se da esa estampida, y ahí están quienes se favorecen. Las otras universidades. Claro, al recibir a estos alumnos. Claro, las otras universidades son las que se favorecen, ¿verdad? Y lamentablemente es una instancia que no está transparentada. Escribieron un libro blanco, hacen el esfuerzo, hay que establecer que hacen una línea, un esfuerzo para querer mostrarse ante la opinión pública, pero no van a lograr porque tendrían que haber pedido permiso en cada Claro, resolución. Se contamina ese esfuerzo con este tipo de resoluciones. Con este tipo de resoluciones. Lastimosamente, ¿verdad? Aparte está la estadística, está el número, en la Cámara están todos los documentos, claramente, que los que más se han beneficiado fueron la Universidad Nacional de Itapúa, cuyo rector es el presidente del CONE, la vicerrectora que dije que es la Iberoamericana, y la Universidad Católica. Y en este momento la Universidad Católica está en un impasse delicado porque es una cuestión donde no se puede resolver, porque lógicamente la gente se queja y dice, bueno, pero era solamente la salida de José Antonio Galeano y se acopla. Es normal en un proceso de cuestionamiento que se acople una cosa y que se acople a otra cosa, porque vos estás dando oportunidad, porque estos manejos no son simplemente manejos jurídicos, sino son manejos que tienen que saber cuáles son las consecuencias políticas que se tienen. A propósito, doctor, de la Universidad Católica, tenemos una denuncia que hace Camila Corbalán, ella es estudiante de la Católica, habla de irregularidades en la administración del actual rector de esa casa de estudios, el padre Narciso Velázquez. Las reivindicaciones por parte del estamento estudiantil son tres. En primer lugar, nosotros pedimos la restitución del decano José Antonio Galeano con las garantías suficientes de que él pueda terminar su periodo. En segundo lugar, la destitución de Narciso Velázquez, que es el rector actualmente de la Universidad Católica, justamente por el pésimo manejo de la crisis institucional que tuvo y además de eso, por una serie de situaciones de autoritarismo que vivimos en los 2 años y medio de su gestión. Y finalmente, y como base fundamental de todo lo que está sucediendo ahora mismo, le pedimos a la SEP la revisión y reforma de los estatutos de la universidad, en los cuales nosotros no tenemos participación en el Consejo de Gobierno, que es el lugar donde se toman este tipo de decisiones. Por ejemplo, ¿a qué te referís cuando decís arbitrariedades o irregularidades en el manejo de su gestión? Bueno, en primer lugar, para mí una de las cosas más importantes es el tema de la censura. Hace poco vivimos una situación muy desagradable con el catedrático Atilio Borón, que un día antes de su conferencia rechazaron el uso del espacio por la tendencia ideológica de este hombre. A la universidad, nosotros pensamos, es un espacio para el pensamiento divergente, donde deberían germinar el diálogo entre todo tipo de ideología. Sin embargo, asistimos a este tipo de conflictos, ¿verdad? Además de eso, estamos hablando del cajoneo de un protocolo en casos de acoso que habíamos presentado a las estudiantes, los cuotazos anuales, ¿verdad? Donde se incrementa el costo de la cuota, sin embargo, nosotros no vemos mejoras infraestructurales o en los salarios de nuestros docentes.
laborales. Además de eso, una serie de conflictos con los derechos laborales de los funcionarios que bien ellos podrían contar mejor. Y una serie de hechos como esos, ¿verdad? El encubrimiento a docentes, acosadores que continúan en la universidad. Se había pedido varias veces la destitución de Jalil Rachid por ser un profesor acá de Derecho Agrario. Y nada, continúa en ese lugar a pesar de las reiteradas veces que intentamos hablar con el rector, que nunca estuvo abierto al diálogo. De hecho, la primera vez que muchos de nosotros los vimos fue a partir de la medida de fuerza que se adoptó en la universidad. Bueno, entre paréntesis, esta alumna está procesada por invasión y coacción actualmente con otros estudiantes. Y una profesora. Y una profesora, sí. ¿Verdad? A ver, tenemos otro material de Dionisio Amarilla que hace referencia a justamente amenazan a universidades con intervención, incluso a los propios miembros del CONES. Acompaña esta medida o si no, nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos a buscarle la vuelta a tu universidad. Esto decía el diputado, a ver. Están apuntando a cerrar carreras, están apuntando a cerrar filiales. Quieren inclusive, nos amenazan de que nuestra universidad será clausurada para que esos alumnos terminen migrando en favor de las universidades que llamativamente tienen poder hoy dentro del Consejo Nacional de Educación Superior. Y ninguna son de gestión pública. Si por lo menos los estudiantes terminaban migrando a las universidades de gestión pública, entonces digamos que con eso iban a atenuar, iban a suavizar un poco lo actuado. Pero de confirmarse esto, yo creo que si algún fiscal está escuchando esta declaración mía, porque sé que vuestro programa tiene un rating considerable, mañana tendría que estar abriéndose un expediente y así como de manera pomposa y con una mediatización envidiable en su momento han concurrido a otras universidades, tendrían que concurrir al órgano que hoy se maneja sin control alguno. Porque la pregunta que la sociedad paraguaya tiene que hacerse es ¿quién caramba termina controlando los halcones? ¿Quiénes son estos intocables? ¿Por qué actúan de esta manera? ¿Por qué en un momento en donde hay otros requisitos que se establecen en la ley 4995, finalmente nos socializamos esas exigencias que impone la ley 4995, como por ejemplo que a agosto del año 2016 el 30% de la plantilla docente de todas las universidades e institutos superiores tenía que estar a tiempo completo. Hoy el CONES hace oídos sordos, se muestra ciego ante esa exigencia que le impone la ley. Claro, porque eso va a dejar al descubierto que también las universidades que están gestionando los miembros del CONES están en falta. Bueno, ahí el diputado Amarilla, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, hace referencia a lo siguiente, doctor. ¿Quién termina controlando al CONES? Esa es una gran pregunta. La verdad que en la ley hay una laguna. No hay un órgano, se supone que sí puede tomar la iniciativa del Congreso Nacional de pedir una intervención a través de la Comisión de Educación. A través de la Comisión de Educación, tanto del Senado como la Cámara de Diputados. Pero es una pregunta, una inquietud bastante interesante. Aparte, todo el comentario que Dionisio Amarilla hizo es absolutamente veraz y es cierto, ¿verdad? Nosotros estamos causando un perjuicio en el ánimo de buscar rectificar, porque hay que reconocer que la educación superior está pasando por un mal momento, pero estamos queriendo encontrar remedios que resultan peor que la enfermedad. De no solucionarse, para no dejar este material de la Universidad Católica, de continuar esta situación y de penalizar la situación que sufren los estudiantes y el profesor, no se va a solucionar, no hay capacidad para negociar, que es el mismo problema que tiene el CONE. El CONE podía haber conversado con cada una de las universidades y tener como dije al principio, una actitud más prudente. Pero yo estoy de acuerdo, creo, convencido estoy que el Congreso puede pedir la intervención del CONES y pedir estos informes a que Dionisio Amarilla se está refiriendo. A propósito, justamente también Camila Corbalán de la UCA hace un pedido expreso de intervención al CONES. ¿Tenemos ese material, por favor? Una
de las asambleas interestamentales de la facultad. Ahí es importante recalcar que hemos venido llevando asambleas interestamentales de la comunidad académica, que son los docentes, los estudiantes, los funcionarios y los egresados, y una de estas asambleas resuelve hacer un pedido de auditoría, ya que existen denuncias de irregularidades también en el manejo de los fondos. Y hasta ahora por lo menos no hemos recibido ningún tipo de respuesta sobre eso. A nosotros nos resulta realmente muy violenta la forma en la que la universidad habla de un diálogo constante, de intentar zanjar este conflicto a través de ese medio, pero finalmente el lunes deciden judicializarnos, ¿verdad? Además de eso, nos parece terrible y nefasto el antecedente que eso tiene para toda la educación superior en Paraguay, no solamente para la Universidad Católica, sino que por protestar hoy se viola la autonomía universitaria y existe injerencia del Ministerio Público dentro de un problema que es gremial. Bueno, ¿les llama la atención que el CONES nos haya pronunciado ante esta situación que ya está pasando más de 15 días? Sí, bueno, hace un mes en realidad empieza todo este conflicto con la destitución de José Antonio Galeano y hasta ahora, en lo que está dentro de mi conocimiento, el Consejo de Educación Superior no se ha pedido al respecto, ¿verdad? Sí, resulta bastante llamativo, sin embargo, hay que tener en cuenta que el rector, Narciso Velázquez, es parte del Consejo, entonces podría existir allí un conflicto de intereses. En realidad no es algo que a mí me quede muy claro, pero sí es bastante llamativo porque se ve que es un caso para una posible intervención. ¿Ustedes quieren que alguien venga, o sea, que haya una intervención en este lugar? ¿Ustedes quieren retomar las clases, quieren continuar con las actividades? Nuestro mayor deseo es poder zanjar este conflicto de una forma exitosa para todas las partes, ¿verdad? No hemos hablado en ningún momento de una intervención de parte del Consejo Superior porque hasta ahora todas las decisiones se han llevado de forma horizontal y asamblearia y es un tema que no ha salido como una reivindicación de ninguno de los estamentos. Sin embargo, es nuestro deseo instalar una mesa de negociación con la universidad lo antes posible y a partir de eso poder destrabar este conflicto porque realmente es un conflicto muy incómodo para todos nosotros. ¿Él en todo este tiempo se acercó a dialogar con ustedes o ustedes no vieron una apertura de parte suya o por lo menos de la directiva? El rector se ha acercado a la sede en un momento, se le hicieron muchas preguntas, entró en contradicciones respecto a la destitución de la vicedecana Elisa Bordón, que hasta ahora no ha quedado claro si ella ha sido destituida o no. Lo mismo en la cuestión legal con el tema de José Antonio Galeano, se le han preguntado sobre otras reivindicaciones sobre las que no supo responder. Entonces, esa fue la única ocasión que tuvieron los estudiantes de conversar con él y claramente no tuvo un resultado exitoso eso. Después se llamó a una cantidad de mesas de diálogo en las cuales desde el principio se ha dejado en claro que no estaban en la agenda estas reivindicaciones que llevaban las personas que asistían a las mesas de diálogo. Entonces nosotros nos preguntamos qué exactamente esperan ellos de esas mesas si es que no piensan negociar esas reivindicaciones, ¿verdad? Y nada, decir que estamos cansados de que el autoritarismo sea moneda corriente en un lugar donde se supone que se tiene que formar la vanguardia de la universidad y claramente esta es una lucha por la democracia también afuera de la universidad. Bueno, doctor Horacio Galeano Perrón, el otro día cuando coincidíamos en Radio Ñandutí con el amigo Hugo Rubín, que abría su programa. Que abría su programa, Punto de Encuentro, lunes a las 21 horas, entre paréntesis. ¿Se soluciona lo de la UCA con la salida de Narciso? Termina la historia, como que los estudiantes dicen, acá se acabó todo, queremos como que toda la lucha pasó con una notecalle, ahora me da la sensación de que pasaría lo mismo en la UCA. La salida de Narciso y ahí se soluciona. No, todo. Yo no creo que solucione. Me gustaría decir, ¿verdad?, que el padre Narciso manejó muy mal políticamente este tema. Porque acá hay una cuestión de que antes de pasarle, de jubilarle a José Antonio Galeano, se tuvo que haber conversado con él con dictamen mediante la asesoría jurídica del rectorado, diciendo desde el momento que él se jubila, también se desvincula laboralmente. Un manejo desprolijo allí, ¿verdad? Un manejo desprolijo. Hay que reconocer que hay un manejo desprolijo. Yo tampoco no creo que se resuelva el problema con la salida del rector. No se va a solucionar, pero para ayudarle a estas chicas de este programa, que se ve tanto, hay que decirle que para ir a una mesa de diálogo hay que llevar un diseño de encuentro sobre qué puntos y cuáles son las medidas intermedias que se van a resolver. Cuando la otra fue a la reunión, yo encontré ya algunos errores
en cómo se iba a conversar. Entonces, decirle que sí, que dialoguen, no creo que se resuelva con la salida de Narciso. Y aparte hay que reconocer que la Iglesia tiene su postura, depende, el gran canciller es el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, la Iglesia no va a ceder así fácilmente en este tema, pero yo les recomiendo que no terminen de dialogar. Hay que dialogar siempre, en todas circunstancias, aunque sangre la boca, y yo creo que sí se puede encontrar alguna salida en la Universidad Católica. Y eso sí, la Universidad Católica se rige por las disposiciones del artículo 79 de la Constitución Nacional, que establece la autonomía de las universidades. Y si es cierto que hay un concordato con la Iglesia con relación tanto al obispado castrense como a la universidad, tiene prioridad en el orden de prelaciones el artículo 79, que establece la autonomía de la universidad y el régimen por el cual las universidades se tienen que regir, y que pone en el entredicho si es cierto o no es cierto de que puede existir una autoridad superior que el gobierno de la universidad, y que la máxima autoridad es el rector, de manera que simbólicamente, por los significantes que tiene en la Conferencia Episcopal, pero creo que la Universidad Católica tiene que ponerse en una postura donde tiene que saber administrar la pluralidad de nuestros jóvenes, que algunos van a ser creyentes, otros no van a ser creyentes, unos van a ser de izquierda, otros van a ser derecha, que esa es lo que hay que administrar en una universidad que en realidad es la vanguardia en muchas carreras la Universidad Católica, y no tiene que perder esta oportunidad. Tenemos un último caso que expone el diputado Amarilla de habilitación en tiempo récord de carreras para los miembros del CONES. Tenemos el material. Para puntualizar, esas carreras que fueron habilitadas en tiempo récord, ¿a qué universidad corresponden? Según la resolución que tenemos a la vista y que forma parte de uno de los tantos documentos que acercaron en carácter de denuncia a los estudiantes, docentes y hasta ahora muy pocos directivos. Pero estas carreras, por ejemplo, corresponden mayoritariamente, las habilitadas en tiempo récord, a la Universidad Iberoamericana. ¿Quién es la rectora de la Universidad Iberoamericana? La vicepresidenta del CONES. La señora Sani Romero, la doctora Sani Romero. Se le dio igual tratamiento a otras universidades. Nos hemos encontrado como antecedentes. ¿Confirmamos de que estas resoluciones son certeras? Sí, lo confirmamos. ¿Cómo? Están en la página web del Consejo Nacional de Educación Superior. Yo quiero reconocerle en ese sentido al saliente miembro del CONEC, ¿verdad?, que era una instancia contemplada en la ley anterior que establecía la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Cultura, hoy Ministerio de Educación y Ciencias, el padre Jesús Montero, el secretario ejecutivo de dicha instancia, que con muy buen tino él solicitaba explicaciones al presidente del CONES, el ingeniero Hildegardo González, a su vez rector de la Universidad Nacional de Itapúa, y nos comentan de que inclusive un floreciente empresario, ¿verdad?, le pedía explicaciones sobre unas faltantes, unas observaciones que le hacía la Contraloría General de la República a su universidad. Esto nunca fue socializado, esto nunca formó parte de los informes que el CONES está obligado a enviar al Congreso de la Nación, porque la Ley de Educación Superior le impone al CONES que anualmente tenga que informar sobre su gestión respecto al desarrollo de la política educativa, de la articulación de la política de educación superior con el propio Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Jamás esto hubiese llegado a nuestras manos si no se instalaba esta crisis. Entonces, creo que llegó el momento de convertir esta crisis en una oportunidad para revisar profundamente la Carta Orgánica del Consejo Nacional de Educación Superior. Bueno, contundente. Está documentado lo que dijo Dionisio. Sí, todos esos documentos nosotros tenemos también acá una copia de esto. No hay ningún invento de parte de él, ni lo hice con ningún criterio político partidario. Está documentado. Ahora, una última valoración, doctor. ¿Cómo zanjamos todo este inconveniente? ¿Se parte de revisar la ley que crea el CONES? Yo creo que hay que revisar la ley, pero también creo que tienen que declinar un poco en una posición. Es decir, ellos no pueden seguir resolviendo cuestiones que
en la que está involucrada su propia institución. ¿Cuánto tiempo duran ellos en el cargo? Creo que 5... No, 3 años. 3 años, después 3 eso años. se va... Sí, 3 años. Pero en ese Soy tiempo... Edgardo ya fue Sí. presidente y Sani también ya fue, y cuando lo que explica él, cuando el CONEC, que era el Consejo Nacional de Educación y Cultura, desaparece en la ley orgánica del Ministerio de Educación, el padre Montero deja de ser miembro del CONES, porque era miembro nato, y en alguna forma el padre Montero era un elemento de contención, ¿verdad? Era un elemento de contención y era una garantía en el CONES. Lamentablemente también se fue y se perdió un gran valor dentro del CONES porque él no tenía ningún interés, sino su profunda convicción por la educación y sus valores que desarrollaba. Y su honestidad intelectual, sí, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, uno de los referentes de educación más importantes. Desde la post-caída de Stroessner tuvo un involucramiento muy fuerte en todo el proceso del Consejo de la Reforma de Educación. Nosotros vamos a hacerle seguimiento a esto, doctor, porque nos parece... Estoy a las órdenes, cualquier cosa a las órdenes. Y muchísimas gracias por su Al tiempo. contrario, Un gusto charlar con usted. Muy honrado, Jorge. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros el comisario Amado Cantero y su abogado. Vamos a hablar de los detalles, documentado también, del famoso audio que la Fiscalía, el Laboratorio Forense, el Ministerio Público sostiene de que no hubo ninguna adulteración. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Efectivamente, como declaró ante la Fiscalía el oficial Gustavo Florentín, Amado Cantero fue el que dio la orden para ingresar al local del PLRA. Vamos a escuchar qué dice el comisario a la vuelta de la pausa. De la noticia sin censura, escucha más, participa más. 650M, la primera del dial, somos uno para todos. Y en 2 días se cumplen, 5 meses de lo ocurrido el 31 de marzo. Nosotros vamos a hablar esta noche con el comisario Amado Cantero y con su abogado Francisco Guerrero. Pero antes tenemos para compartir, para contextualizar con ustedes este informe que tiene que ver con parte del contenido de la transcripción del audio, de la frecuencia utilizada por la policía en la noche del 31 de marzo y en la madrugada del 1 de abril. Tenemos este informe. 1 minuto antes del disparo a Rodrigo hubo orden de retroceder según un audio. Según se lee en la transcripción del audio de la frecuencia de la Policía Nacional, utilizada en la noche del 31 de marzo y 1 de abril, antes del ingreso de los efectivos al local del PLRA, a las 0:32 hubo un pedido de apoyo de más efectivos policiales, teniendo en cuenta la cantidad de gente apostada en ese lugar. Posteriormente, a las 0:33, se indica: retrocedan. Esta fue la orden que se dio, según se escucha, a los efectivos que estaban a punto de ingresar al local partidario. A juzgar por estos horarios, exactamente 1 minuto antes de que se produzca el disparo al joven Rodrigo Quintana dentro del PLRA, hubo una orden expresa desde la frecuencia policial de retroceder, orden que evidentemente los oficiales que ingresaron no tuvieron en cuenta. Si los policías, que finalmente decidieron ingresar al local partidario, hubiesen respetado la orden de retroceder que se había dado, no se habría producido el disparo que acabó con la vida de Quintana, ya que en las imágenes del circuito cerrado del PLRA se observa que en el momento justo del ingreso de los oficiales se produce el disparo letal.
Otro dato revelador es el acta de constitución de la Fiscalía en el local del PLRA cuando se incautaron de los equipos del circuito cerrado de televisión. En el mismo se lee lo siguiente: a los 1 día del mes de abril del año 2017, siendo las 07:57 horas, se detalla: una vez abierto el sistema se verifica fecha, coincide con fecha de verificación hora 07:45, diferencia de 12 minutos. Es decir, en el equipo del circuito cerrado del PLRA figura que el ingreso de los policías y el disparo a Quintana se produjeron a las 0:22, sin embargo en la hora real el fatídico suceso ocurrió a las 0:34. Este es un dato determinante en la investigación. Con esta precisión también se pudo corroborar que hubo una orden desde la frecuencia de la policía de no ingresar al local del PLRA y por otro lado echan por tierra las conjeturas realizadas acerca del contenido de las llamadas del excomandante de la policía Críspulo Sotelo minutos antes del disparo a Quintana. Comisario Amado Cantero, ¿cómo le va? Es un placer estar acá y estamos a la orden. También está su abogado Francisco Guerrero, representante del comisario. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Agradecido por habernos convocado a tu programa y a compartir un poco con ustedes las diferentes posturas que se van asumiendo dentro de este proceso. 0:34, hora real, el momento en que se da el ingreso de los efectivos policiales al local del PLRA. En principio se hablaba 0:22, pasa que accedimos también nosotros al acta de constitución de la Fiscalía en el momento en que la Fiscalía lleva los equipos del circuito cerrado del PLRA y en el acta dejan constancia de que el reloj del circuito cerrado tenía un retraso de 12 minutos. Por eso en un principio todo el mundo hablaba de que el ingreso se dio a las 0:22, sin embargo fue 0:34. Comisario Amado Cantero, ¿dónde estaba usted en ese momento? En realidad ese día estuve casi en todas partes a razón de que la mayoría de los sucesos ocurridos fue dentro del área que a mí me compete de alguna u otra forma servirle a la sociedad, la comisaría tercera. Primeramente estuvimos en la zona del set donde donde irrumpieron una cantidad importante de personas a fin de robar varios artículos de electrónica de ese sector, donde primeramente acudimos con una cantidad importante de personal a fin de poder aprender a los que nosotros consideramos en ese momento no manifestantes, sino viles delincuentes. Tal así que se logró la aprehensión de aproximadamente 7 personas en flagrancia y la incautación de varios objetos de lo que nosotros consideramos de utilidad nacional a razón de que se usa en una institución bastante importante. Ese duró el procedimiento horas a razón de que teníamos que evaluar todo, primeramente la condición física de los aprehendidos, la incautación de todos los objetos que nosotros consideramos importantes. En ese lapso de tiempo recibo por la frecuencia radio de pedido de auxilio a ABC Color. Tuve que dejar gran parte de lo que estaba realizando en ese momento con los personales de guardia. Acudimos con 3 personal míos más la patrullera hasta ABC, encontrando ya prácticamente había un descontrol en ese sector, gente que corrían, otros que atropellaban, inclusive irrumpieron prácticamente dentro del predio de ABC Color. Llegamos oportunamente de lo que nosotros consideramos a razón de que si tardamos un poquito más capaz que hasta llegue a incendiar dicho local. Entonces, en ese lapso de tiempo ya se encontraba otro superior mío también en ese lugar, acompañado de otro camarada mío a fin de que nos pueda auxiliar, a razón de que la turba de gente era bastante superior a lo que nosotros nos encontramos en ese lugar. Inmediatamente se solicita el apoyo correspondiente. Hubo un superior que estaba a mi lado que solicita frecuencia radio de que más personas concurran uniformados en ese lugar a fin de que no pueda ocurrir nada más lamentable ya en el local de ABC Color. Llevamos prácticamente 40 minutos entre tire y afloje a razón de que nosotros no disponíamos de muchos balines de goma en ese lugar. Solamente le quedaba al personal que yo llevé 2 balines de goma y tuvimos que hacer prácticamente una escenografía ahí que fue bien reconocido por muchos de sus colegas en ese lugar.
Ese fue el fatídico momento que yo agarré la escopeta para mostrarle a mi subalterno de que deje de explosionar ese balín a razón de que nos quedaban solamente 2. Y le mostré, literalmente le mostré cómo tenía que agarrar y mostrarle solamente a las personas a fin de que puedan ser persuasivos en ese sentido. Y fue aplaudido inclusive por muchos colegas suyos a razón de que nos dijo qué muy buena estrategia usted tiene, señor comisario, me dijo. Y me sentí contento por eso, son 10 segundos máximo que habré agarrado la escopeta. En ese lapso de tiempo viene llegando un grupo, o sea que por lo menos yo observé de que aproximadamente a 2 cuadras de ese lugar, viene llegando una comitiva de lo que nosotros consideramos apoyo. Justamente era sobre la calle Yegros y Azara. Ahí le grito justamente a los personales, ya con mis superiores y directos que se encontraban en ese lugar, de que apresuren la marcha a fin de que puedan auxiliarnos lo más rápido posible. En ese lapso de tiempo viene llegando otro grupo, otra comitiva policial, y conseguimos nuestro objetivo de repeler un poquito más hacia la parte trasera de ABC Color, a fin de que no permanezca por lo menos en la parte del frente. Eso nos lleva bastante tiempo, se nos acerca, fue bastante fructífera la razón de que nosotros no hubo tanta violencia en ese lugar. Tampoco hubo personas lesionadas visiblemente de nuestra parte, ni mucho menos de los manifestantes. Pero además de eso, nosotros ya teníamos miedo. Yo tengo conocimiento de que la parte trasera de ABC Color justamente funciona el estacionamiento de dicho. Entonces, opto por esa situación, le llevo a mis 3 compañeros de que llevé la comisaría y 1 o 2 más de los que vinieron de apoyo justamente a fin de tratar de proteger, de seguir protegiendo a ABC Color. En ese lapso de tiempo me voy caminando, ni siquiera corriendo prácticamente. Felizmente tenemos una cámara también que me ubica perfectamente en el lugar. Llegué solamente hasta donde termina el predio de ABC Color y ya regreso nuevamente. En ese lapso de tiempo me fijé de que mi objetivo era solamente ABC Color, entonces le convoco en forma verbal y en ciertas situaciones por la frecuencia radio también a todos mis personales que retrocedan, que ya no había más necesidad de que concurra más a otro sector, porque mi objetivo era solamente proteger a ABC Color. En la transcripción, lo que se lee del audio, retrocedan, ¿eso se hizo desde su radio? Eso yo no digo, eso es las pericias justamente, porque cualquiera va a decir, bueno, él dice nomás esa cosa, ¿sí? Sin embargo, cuando consta en una pericia ya es totalmente diferente, es algo a nivel documental. Entonces nos encontramos en esa situación. Yo soy de usar la radio porque tenía una responsabilidad en ese sentido de proteger a ABC, en la cual yo asumo plenamente. Y más de lo que ocurra posterior a ese, totalmente, porque no me ubico en el lugar ni en el tiempo. Sí. A ver, Gustavo Florentín, ¿tenía acceso a la radio cuando usted dice cuando sale de su radio, retrocedan? ¿Por qué es importante? Porque está en la transcripción y está en el documento enviado por la Comandancia de la Policía a la Fiscalía, el horario 0033. 0033 se da la orden que usted está diciendo que se dio de su radio, retrocedan. El ingreso local del PLRA se da 0034, es decir, 1 minuto después. Le pregunto, Gustavo Florentín, ¿pudo haber escuchado esa orden retrocedan? ¿No escuchó? ¿Por qué igual decidieron ingresar? Bueno, ubicarle a Gustavo Florentín dentro del habitáculo del vehículo, tanto en la carrocería o en el habitáculo, a mí no me consta justamente, pero casi seguro o 100% seguro yo estoy de que la patrullera con la cual ellos se están desplazando sí tiene la frecuencia policial, entonces indefectiblemente si él no escuchó, por lo menos el conductor o el que le estaba acompañando va a estar escuchando. Porque de alguna otra parte, mi grupo que estaba yendo conmigo,
retrocedió rápidamente sin ningún tipo de inconveniente. En forma verbal y en forma radial estuvo siendo evacuadas todas las informaciones que yo le brindaba a todos mis comandados. De lo que leímos, doctor Guerrero, de la declaración ante la Fiscalía que hace Gustavo Florentín, su oficial Gustavo Florentín, le preguntan a él, ¿quién le dio la orden para ingresar al local del PLRA? ¿Qué menciona él? La orden la dio X3. ¿Quién es X3? Le preguntan. Y dice, X3 es el comisario Amado Cantero. Ustedes dicen que esa orden no existió. Efectivamente, ninguna orden fue dada de manera directa por el comisario Cantero. Tampoco existe en la desgrabación que obra en la carpeta fiscal una orden directa de ningún oficial superior para que se ingrese al local del PLRA. Está dentro del radio del ejercicio de la defensa de este joven expresar, ¿verdad?, cuanto él crea necesario para su defensa, pero es fácilmente rebatible esta postura asumida por él, pues han sido 5 personas las que ingresaron efectivamente ese día en el PLRA. ¿Y por qué le digo que es rebatible esto? Porque las 4 personas que declararon, tanto Báez, Jiménez y los otros 2, han declarado entre las 17 horas y las 19 horas de ese 1 de abril. Y todos manifestaron que su accionar fue a razón de que un compañero suyo había sido agredido desde el PLRA. No olvidemos el contexto de la situación en donde había agresiones también tanto de los manifestantes. Entre paréntesis te digo, sí. Nosotros vamos a pasar, porque creo que en exclusiva tenemos la nota con el suboficial Néstor Cantero. Muchas gracias. Que le hicimos incluso acá la semana pasada, y él hace referencia a que él fue agredido, recibió desde una de las terrazas del PLRA Así mismo se dio un cascotazo en el rostro. Los compañeros del suboficial Néstor Cantero le ven en esa situación a su compañero, y ahí ellos lo van a escuchar después, sí. Él dice, ahí actúan con impulso, y ahí argumentamos por qué ellos decidieron ingresar al local del PLRA ante la situación, al ver la situación con el rostro ensangrentado del compañero oficial. Es uniforme prácticamente la declaración de manifestación de estas personas, que al estar enfrente mismo al local ellos ya no contaban con ningún tipo de radio. Eran ellos ante la situación de agresión que se estaba presentando en ese momento. Por eso yo le preguntaba al comisario Amado Cantero, ¿pudieron ellos, estas personas, 5 me dicen? Sí, aproximadamente son 5 personas las que ingresan. Por lo que se ve en principio son 3, que es Gustavo Florentín, Ramírez y Báez. Así. No pudieron haber escuchado retrocedan. Y la orden de retrocedan no es ningún invento. No. Eso está en el audio, la frecuencia de la policía, y está en la transcripción. O sea, esa orden de retrocedan hubo. De ahí es que se presume que la decisión propiamente de ingresar al local del PLRA la tomaron los policías ahí, por el impulso y del momento en que observaron al compañero que tenía el rostro ensangrentado. Asimismo, aclarando un poquito esa situación también en un canal, en otro canal, justamente minutos después de que haya ocurrido lo que manifiesta ese personal, desgracia lo que ocurrió, de palabra literalmente mencionado por él. Ellos ni sabían dónde entraban, a razón de que recibió justamente la piedra en el rostro de ese personal policial, en persecución justamente a lo que ellos consideraban responsable de esa situación. Entraron en el lugar con la salvedad de que desconocía totalmente el local donde estaban ingresando. Y eso es sin ninguna fantasía, a razón de que dicha entrevista fue tan solo a 2 minutos máximo de haber ocurrido el hecho. Usted, comisario, vos no llegaste nunca al PLRA.
Eso es lo que yo digo, 2 horas después, si voy a sucumbir con la verdad, pero con gusto, yo voy a mantenerme en mi verdad y la única verdad en ese lugar. 2 horas después, tal vez, puede ser un poquito menos, estuve enfrente, o sea que ni siquiera no pude acceder al frente mismo por la razón de que ya se encontraba 2 personal más antiguos designados por la situación ocurrida lamentablemente. Son 2 oficiales más antiguos que yo en ese sentido y eran los encargados. Entonces me mantuve prácticamente al costado mismo del local donde ocurrió este lamentable hecho. Y no me van a ubicar ni por más que busque días y noches ninguna de grabación de algún video, porque si uno no se encuentra en el lugar, por supuesto no van a ubicarme. Sí admito de que en realidad estuve en las inmediaciones de ABC Color cumpliendo con esa función, que estoy contento de que haya salido tal cual como nosotros planeamos en ese lugar. Tenemos una parte simplemente para recordar lo que la semana pasada el comandante de la Policía Nacional, el comisario Luis Carlos Rojas, hacía referencia. Esta pericia que presentaba, yo mencionaba esta mañana en Radio 1, es impresionante cómo algunos medios de comunicación le dieron un importante destaque en título catástrofe el informe de la pericia que manda a hacer una de las partes interesadas. Pero esa pericia se elabora en base a un informe absolutamente incompleto que hoy se puede demostrar. Recordemos lo que decía la semana pasada el comandante de la Policía Nacional en relación al tema de la frecuencia del audio de la Policía Nacional. Los archivos de la comunicación policial tienen un nivel de seguridad con altos estándares internacionales imposible de ser adulterados en ninguna forma sus servidores. Archivos estas que están repartidos en 5 lugares del país y además está certificado por un software con certificación internacional de Canadá a través del consorcio TSB. La Fiscalía del Paraguay cuenta con todas las grabaciones de lo ocurrido. Es decir, tienen una clonación, una copia exacta del disco rígido en el cual se almacenan los datos de las comunicaciones de la radio de la Policía Nacional. En esos días, ante los pedidos de la Fiscalía para entregar la transcripción de dichos audios, comprendiendo la urgencia de los trabajos en aquel momento, hemos presentado informes en menos de 24 horas, pese a que el plazo era de 48 horas. Como comandante de la Policía Nacional y en defensa de mis comandados y de la institución en particular, que permanecerá por siempre, pido a todos de manera mancomunada a buscar la verdad real y no la verdad manipulada. Y tratemos convertir esto en la verdad jurídica para que nuestros fiscales puedan dilucidar de manera acabada y encontrar a los verdaderos responsables, y así que los jueces en su momento puedan dar su veredicto sin faltar a la verdad. Bueno, ahí está lo que decía el comandante de la policía, Luis Carlos Rojas. A la vuelta de la pausa, tenemos un informe en relación al policía herido frente al local del PLRA y la entrevista exclusiva que le hicimos a este suboficial, quien también hace el relato de que efectivamente llegaron hasta el local del PLRA persiguiendo a una turba
que había atacado el diario ABC Color. A la vuelta de la pausa. Y atacar la ciudad con las motos KTM Duke 200, ahora a un precio promocional de $3.950. Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, o llamanos al 021-609-624. Bueno, tenemos ahora el informe que elaboramos a partir de la charla que tuvimos con el suboficial Néstor Cantero. ¿Quién es Néstor Cantero? El policía que fue herido frente al local del PLRA. El agente Néstor Fabián Cantero fue impactado con un cascote en el rostro y pide que se esclarezcan los hechos. Desde el edificio del PLRA hirieron a policía que perseguía a la turba. El oficial segundo Néstor Fabián Cantero es otro de los policías que llegó hasta la sede del PLRA en la noche del 31 de marzo, persiguiendo a la turba que había atacado el local del diario ABC Color. El uniformado denunció ante la fiscalía que desde el edificio del local partidario fue herido en el rostro con un cascote, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. Confirma que vándalos que generaron destrozos en la vía pública fueron a refugiarse en el local del Partido Liberal. El pasado 3 de abril, el oficial segundo Néstor Fabián Cantero presentó una denuncia ante la unidad fiscal en lo penal, en la que relató lo que le sucedió en la noche del 31 de marzo pasado frente al local del Partido Liberal Radical Auténtico. En fecha 31 de marzo, el mismo se encontraba de servicio a cargo de la Comisaría Primera, cuando procedió a apoyar el servicio de contención de manifestantes ante los actos vandálicos de los mismos. Ya pasada la medianoche, frente al local del PLRA se encontraba en la carrocería de la patrullera móvil M072, dispersando a los manifestantes, cuando en ese momento acusó un impacto de proyectil, cascote, proviniendo del edificio del PLRA, por lo que el recurrente cayó en la carrocería con el rostro totalmente ensangrentado. Momento en que le solicitaron su escopeta de la marca Maverick, calibre 12 milímetros, color negro, a un personal policial, quien dijo llamarse Darío González, cuyos demás datos no puede precisar por su lesión. Asimismo, fue trasladado al Hospital Rigoberto Caballero y cuyo diagnóstico médico obra en ese hospital, reza parte del escrito de la denuncia. El agente manifestó que así como todos piden justicia y con absoluta razón en el caso de la muerte del joven Rodrigo Quintana, él también pide que se esclarezcan los hechos y saber quiénes fueron los responsables de herir a un total de 28 policías que esa tarde-noche también fueron violentados. Nadie se acuerda de nosotros, nadie nos hace caso, relata. Cantero aclara que él no ingresó a la sede del PLRA porque minutos antes fue alcanzado por un cascote en el rostro. Mis camaradas ingresaron al PLRA porque allí se refugiaron los que estuvieron generando disturbios frente al diario ABC Color. Es llamativo que esa turba haya ido directamente al local partidario. Quiere decir que sabían que podían refugiarse allí, por eso no se dispersaron antes, comentó. Pidió que la fiscalía que lleva adelante la investigación identifique a la persona que lo agredió. Quiero que identifiquen al que arrojó la piedra. Nosotros sabíamos que esa turba estaba armada porque la gente del diario ABC Color nos mostró el circuito cerrado. En la turba estaban como 25 a 30 personas, mientras que nosotros éramos, antes de que lleguen los refuerzos, 5 policías. Frente al PLRA había un contenedor con piedras y de ahí sacaron los cascotes para arrojarnos, detalló el oficial segundo. Lo expresado por el oficial Cantero también concuerda con el relato del suboficial Gustavo Florentín, imputado por homicidio doloso por la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, en el sentido de que efectivamente la turba de manifestantes que generó destrozos en el microcentro y en el diario ABC Color fue a refugiarse en la sede del PLRA, y es por ello que cuando se solicitó refuerzo, los policías decidieron ingresar al local en busca de los vándalos, que incluso hirieron en el rostro a uno de los camaradas. Bueno, vamos a escuchar ya, para que acá el comisario Amado Cantero y su abogado vean, porque esto es en exclusiva, porque no habló en ningún lado el oficial Néstor Fabián Cantero, quien hace el siguiente relato de lo que sucedió en la noche del 31 de marzo.
Llegamos a la sede de lo que sería el AEDO y otra calle que no recuerdo, como no manejo mucho las calles, no sé de por acá. Entonces llegamos hasta AEDO en el momento en que un camarógrafo de ABC, con chaleco ABC, empieza a advertirnos que, porque era un camarógrafo, no era un fotógrafo, era un camarógrafo con una cámara especializada que nos mostraba que en uno de esos manifestantes, uno de ellos portaba arma de fuego. Nos decía, Pemañamí para con arma, decía, y nos apuntaba, por supuesto, protegido por la muralla de esa esquina. Entonces, cuando nosotros divisamos eso, llegaba en compañía de otros personales de apoyo, que no recuerdo porque éramos demasiados en ese entonces, avanzamos así, hay árboles ahí. Entonces, a medida que avanzamos, nos íbamos cubriendo hasta que logramos dispersar a esa turba. Por supuesto, dispersamos, no pudimos agarrar a los motociclistas. En ese entonces, más o menos ya cerca del diario ABC. Eso había sido enfrente a veces, pues nosotros teníamos absoluto desconocimiento del espacio y tiempo que esto era ABC y que esto era cosas. Prácticamente nosotros nos íbamos detrás de esa gente. Entonces, cuando llegamos ahí, terminó el periodista, siempre nos seguía el periodista ese. Avanzamos 2 cuadras y empezamos a arribar. Momentos en que a lo que sería la sede del PLRA había un contenedor de materiales de construcción que se puede fácilmente comprobarle con las imágenes que bien se entienden ustedes. De ahí provenían los materiales del cual nosotros íbamos recibiendo esos materiales que eran los cascotes, ¿verdad? Claro, ellos utilizan esos materiales para agredirles a ustedes. Casualmente estaba frente a la sede de ese contenedor. Nosotros ya estábamos viendo, había sido de dónde salía tanto material, porque eran cascotes, ladrillos. Todo material que se imagina que puede ser contundente, botella, todo lo que se puede imaginar. Bueno, esto ¿nunca escuchaste la declaración del oficial, doctor? No, nunca tuvimos acceso a la manifestación del joven. A lo que sí tuvimos acceso inmediato fue la declaración de los que ingresaron, los demás suboficiales que ingresaron, que declararon en un lapso casi de aproximadamente 10 horas de ocurrido el hecho y que plenamente de acuerdo y en relación directa a lo manifestado por este joven, obran el expediente. Todos coincidieron en decir que hubo una agresión, hubo un compañero caído y fue una reacción a ese tipo de actos que lleva a Florentín y a Báez y a los demás a ingresar al local partidario. Inclusive está a disposición del Ministerio Público las manifestaciones dadas por Báez, que dice ni sabíamos que tan siquiera era un local partidario, ya por la situación solamente queríamos repeler a la gente que había agredido a nuestro compañero. Y ahí coincide también con, en la siguiente nota van a escuchar, Néstor Cantero dice lo mismo, que no sabían que era el local del PLR. No, y te darás cuenta que ni tan siquiera se ubican en las calles, porque ellos simplemente se veían rebasados números, y como te darás cuenta, estando solos y ante el hecho de estar superados, simplemente atinaron a reaccionar con eso. Porque en principio dice que estaban 5 y los otros eran 30. Tal cual. Tomamos una pausa cortita. A la vuelta, comisario, ¿cuál es? ¿Disparó realmente Florentín o eso no puede usted determinar? Primeramente, yo no estuve en el lugar, entonces va a ser una situación fuera de la verdad, porque el lugar más próximo que estuve aproximadamente 200 metros del lugar donde ocurrió el hecho. Bueno, hacemos la pausa, estamos de vuelta enseguida. Bueno, estamos en vivo, estamos haciendo la caja negra. Tenemos la otra parte de la nota en exclusiva con el oficial Néstor Fabián Cantero. Él relata ahora, cuenta cómo fue atacado y frente al local del PLRA. Policías, ponerle 7-5. 7-5 realmente que tuvimos lo como se dice los huevos y perseguíamos a gente que sabíamos bien que tenían armas de fuego. Sabíamos muy bien. Bueno, entonces llega la patrullera
y le vuelve a encontrar, no sé, nos subimos nosotros dos arriba, la carrocería, ya con ansias de terminar lo que sería la noche, ¿verdad? Y después cuando procedimos ya nos sujetamos, nos fuimos, llegamos a lo que era vimos la sede del PLRA. Tengo entendido que esa calle era contramano, pero no había nadie en ese entonces nos fuimos enfrente así. Llegamos y vimos el camión ese, el contenedor que está justo frente mismo, y veíamos la altura por los dos lados. Por los dos lados nos tiran las piedras. Y después, yo cuando me coloqué, particularmente le cuento específicamente cómo me pasó. Estaba Baez acá y yo estaba al lado izquierdo. Y cuando Baez se concentró más en la parte derecha, lo que era la entrada del PLRA, y yo me concentré en el lado izquierdo porque vimos que desde la otra vereda nos estaban acertando. De ambas veredas había gente que le estaba... En realidad dos frentes. El frente derecho, que era el PLRA, y en la izquierda, que eran así que no pudieron entrar. Dicho sea de paso, voy a volver a retroceder ese punto después. Entonces yo me coloco a la izquierda, yo dejo descubierto este lado. Yo pensando que Baez me iba a cuidar a este sector, entonces veo que un señor tira la piedra. Yo veo que tira la piedra, pero no hago nada porque pensé que iba a rebotar por el techo, no iba a pasar nada. Rebota por la baliza y me llena. Mire, por supuesto, me parte, como puede ver acá. Me parte, por supuesto, la cara. Y yo caigo ya abrazando mi escopeta, por supuesto, ya toco acá. Y por supuesto, el chorro de sangre, ¿verdad? Vos ese día, contanos, no tenías casco porque no sos un agente antidisturbio. No tenía apoyo porque era un personal de apoyo de la comisaría primera en ese entonces. Entonces, en realidad, volviendo entonces a 2 cuadras antes, ¿por qué nosotros llegamos hasta ahí? Es porque prácticamente la hora desde un inicio era dispersar a las personas. Era por dispersar, aprender todo lo que a nosotros no nos parecía, como se dice en nuestras funciones, coherente, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos hasta ese punto y yo caigo no al suelo, a la carrocería de la patrullera. Caigo ahí ya herido. Entonces, en ese momento, ponerle que 10, 15 segundos después, escucho ya por la carrocería, que es de plástico, el traje de las piedras que se seguían tirando, más bien ya era de arriba. Entonces, era desde la sede del PLRA. No, y desde la entrada fue la primera vez. Cuando la gente entraba así de golpe, es cuando yo recibo la piedra. Yo caigo y luego ya ponerle que 10, 15 segundos ya escucho desde arriba. Porque no había más frente en frente si nosotros llegamos. Entonces, desde arriba empezaron a tirarme. Yo ya estaba, como le digo, ya tapando mi cara, ¿verdad? Y sintiendo todo lo que tenía que sentir. Y después, por supuesto, cuando me tira la piedra, llega el suicial González. Llega el suicial González y me pide mi escopeta. Le digo, como me dijo un guaraní, buscaba oficial de escopeta porque ni ya mi pata coabe, me dice. Y por supuesto que estoy viendo que, como se dice, nos estaban tirando arriba porque yo estaba protegido, pues. Entonces, ¿quién me iba a proteger si es que no le prestaba? Entonces, yo antes de entregarle le pregunté su nombre. Me dijo, Suicial González, me dijo, y yo así le solté, ya con mi dolor, ¿verdad? Después retrocedí porque nos vimos superados en número, entonces retrocedimos porque de todos lados nos tiraban, inclusive de casas particulares. Entonces retrocedimos y ponerle que 40 segundos, 45 segundos después recién se dieron cuenta que ellos me hirieron porque yo me fui en la base del plan de la carrocería. Y empezaron a decir, oficiales Yapi, dijo. Y ya me dijeron, y con unos cuantos aprendidos, 2 creo que en realidad nos fuimos del Hospital Nacional, el hospital de policía. Bueno, este es el relato de este oficial de lo que sucedió frente al local del PLRA. Comisario Amado Cantero, Gustavo Florentín, ¿estaba a su cargo? No, en forma directa no. Solamente yo llevé 3 a 4 personal de mi comisaría, más lo que se encontraba ahí. Él vino detrás de la turba, probablemente ya del Congreso, apoyando el servicio, siguiendo a esa turba. Nunca estuvo en forma directa a mi cargo. Doctor Guerrero, ¿por qué la abogada Selva Rodríguez, la representante legal de Gustavo Florentín, insiste en que su cliente, el comisario Amado Cantero, fue el que dio la orden de ingresar al local del PLRA? Bueno, en primer lugar, con el respeto que se merece como mujer y como colega, consideramos que los trasfondos que hay aquí con esta profesional hacia el comisario Cantero son personales y de tintes de intereses puramente económicos.
es una persona que tiene antecedentes, es una ex asistente fiscal que se vio involucrada en el uso de vehículos con documentaciones adulteradas. La señora siempre estuvo vinculada a hechos de esta naturaleza y lastimosamente el radio donde se han dado todo este tipo de sucesos es en el radio de la Comisaría Tercera. Entonces consideramos que, es más, fue hasta la Comisaría Tercera denominándole directamente al comisario X3, ¿verdad? Ni tan siquiera le dice comisario, ni permiso, ni buenos días, sino dice, en el folclórico guaraní le tratan de Pio X3. O sea, siempre estuvo esta señora con un interés de conflictuar. Sabemos también como defensa que esta señora tiene otros intereses que consideramos, no sabemos hasta qué punto serían de buscar un beneficio para ella, para la familia que está representando. ¿Hay manipulación en las declaraciones de Florentín? Totalmente, totalmente. Recordarás que en un primer momento Florentín había supuestamente redactado una carta porque tenía temor de acercarse hasta el Ministerio Público o de dar su declaración, entonces había hecho una carta. Nunca ha aparecido la carta en el expediente. Puedo animarme también a decir que esa carta fue redactada, motivo por el cual no se presenta, porque si se presenta deberá ser sometida a una pericia para ver de quién es la letra y la forma de redacción. Sabemos nosotros que hay formas y elementos de demostrar que una carta es dictada, que ni tan siquiera pudo haber sido transcripción literal de lo que quiso haber contado Florentín. Entonces, respetamos el marco de la defensa de este joven, pero así también es necesario dejar bien en claro que lo ha manifestado el comisario, de que no vamos a sucumbir con la intención de esta señora, que para nosotros sí busca empañar la actuación del comisario, empañar, creo que ha hecho comentarios sobre otras autoridades, pero que ya no nos compete, pero sabemos que este es su actuar y nunca estuvimos ajenos a debatir ni a discutir cuestiones que existen en el expediente. Lo que se ha vuelto mediático lastimosamente es por el interés particular de esta señora. Lo que rescato acá de esta nota, comisario Cantero, esto que usted nos decía, prácticamente, y que es un elemento para mí bastante contundente, esa orden, un minuto antes del ingreso de estos efectivos policiales al local del PLRA, salió de su radio esa orden: retrocedan, retrocedan. Lo que, y eso está documentado, ¿verdad? No es, está en el audio, está registrado inclusive en el horario en que se dio esa orden. Entonces eso echa por tierra esas acusaciones de que usted pudo haber dado la orden de ingresar al local del PLRA. Primeramente, no estoy diciendo yo en forma, porque cualquiera va a decir de que de acuerdo a mi conveniencia justamente estoy relatando esto, sino hay una prueba documental. La pericia justamente dice que de la radio de que yo porto, justamente salió esa orden de retrocedan, retrocedan. Eso obedece al lugar donde yo estaba desempeñando mi función, que es, reitero, y muchos colegas suyos justamente son testigos de esa situación, que es alrededor de ABC Color y nada más. Y a fin de englobarle a todos mis personales, justamente a los que estaban participando de ese servicio, fue tanto a nivel, en forma verbal y había voz y otro por frecuencia de radio, le estaba dando esa instrucción correspondiente. Usted no está procesado, ¿verdad? No. En esta causa, ¿verdad? No. Bueno, está sujeto. Estamos sujetos al proceso. Sí, pero está sujeto al proceso. El comisario sí ha prestado declaración el día 10 de abril, o sea, seguimos colaborando con el Ministerio Público y las órdenes del Ministerio Público. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes por el espacio. Comisario Amado Cantero, muchas gracias. Un placer. Bueno, gracias por acompañarnos en esta edición de La Caja Negra. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes a las 21:30. Y no se muevan, de Unicanal viene Únicos, el programa de Héctor Luis Rubí, en instantes por Unicanal. Gracias.